La última vez que conversamos fue hace 2 años, acá en el podcast. Venías de haber ayudado a muchos startups a través de UTEC Ventures, venías de una maestría en Stanford y Cometa, tu startup, tenía solamente 1 año. ¿Qué tal todo desde entonces? En corto, súper bien. Creo que la parte que tal vez no se notaba en ese momento es el inicio de Cometa fue la parte más difícil y es un momento en el que tienes que ser medio, o sea, creer en algo casi imposible, ¿no? Cuando yo hablaba contigo, creo que teníamos, no sé, pues 5 o 6 colegios activos, ¿no? En un año. Y me acuerdo no necesariamente en ese punto, creo que justo cuando hablamos que es hace 2 años clavado, ya empezaba a tener indicadores de cosas que empezaban a funcionar bien, ¿no? Pero sí te diría que en ese momento era un momento de los que más dudas estaba teniendo del negocio. Y nada, nos empezó a ir súper bien. Fast forward ahora, de esos 5 que te digo, son ya más de 400 colegios que tienen una relación con nosotros, muchísimos más alumnos activos. De Pero sí, 4.000 a como 140.000. sí, 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 por ahí. Y o sea, creo que lo interesante es, o sea, es bien duro pasar esas primeras etapas y además por lo menos a nosotros nos tomó más o menos 1 año y medio como averiguar cómo hacerla o cómo hacer esa primera etapa del cero a algo. Y en paralelo también es difícil porque no, como CEO, y esto no sé qué tanto se habla, como em, tú tienes que seguir demostrando como estar entero creyendo en lo que estás haciendo, ¿no? A pesar de que tengas ciertas dudas. Y yo te diría que ese momento fue el momento en el que más dudas yo tenía constantemente. Pero nada, ahí creo que al final si tienes algo que te apasiona, algo en lo que crees, o sea, sigues, ¿no? Y no necesariamente significa que vas a encontrar la fórmula, pero hay algo de perseverancia y de grit que si lo tienes, tus chances de tener éxito son bastante más altas, ¿no? Solo para un poco de contexto, para los que no han escuchado esa primera conversación en Cometa, tu startup, estás creando software que ayuda a padre de familia a pagar, ¿no?, los estudios de sus hijos y a colegios un poco también a conciliar todo ese tema de pago, finanzas, contaduría. ¿Así lo definirías o cómo? Sí, eso era antes, o sea, en realidad, y es curioso cómo evoluciona, ¿no? Nosotros entramos como lo que te diría que es un point solution, ¿no? Ayudar en la cobranza, ¿no? Que era con lo que partimos. Hoy día el producto es bastante más amplio. La manera que yo trato de decirlo es que nosotros queremos crear el sistema operativo detrás de los colegios, ¿no? Y ser como la infraestructura que potencia al colegio. Y eso empezó con la parte de cobranzas. Hoy día hemos evolucionado para tener, por ejemplo, una parte de admisiones. Y cada vez vamos a ir sumando más y más cosas que ayuden en la gestión administrativa del colegio, ¿no? Entonces, en nuestra última conversación acabas de recaudar una ronda seed de 5 millones más o menos, si no me equivoco, Sí, la primera ronda fue una ronda de 5 millones, sí, justo. y dices que tenías un montón de dudas en ese momento. Mira, Cuéntame un poco más. te cuento, es que a ver, y si quieres voy a la etapa de creación de Cometa, ¿no? Yo me junté con algunos amigos del MBA, con Mateo y con Gonzalo, y nos pusimos a explorar distintas ideas, tomamos una clase, y en la clase creo que eso lo mencioné la vez pasada, en la clase como que fuimos explorando distintas cosas, y en más o menos noviembre, como vimos esta oportunidad, noviembre del 21, y la empezamos a explorar, ¿no? Muy rápidamente teníamos un term sheet, eso fue el term sheet nos lo dan, o sea, noviembre es la primera vez que pensamos en la idea y el term sheet lo tuvimos en enero, ¿no? O sea, fue en casi nada de tiempo, ¿no? Yo te veo como 1 año y 2 meses después. Yo llego a México con, además, viniendo MBA de Stanford un poco más creído de lo que debería y vas a visitar los primeros colegios y es como, "Puta, ¿quién eres? ¿No? Como que, ¿por qué te tengo que hacer caso?" Y fue un choque de realidad bien marcado de, oye, toda la parte de lo que le has vendido, el interés que tenías inversionistas y después vas a la cancha, digamos, y la realidad es totalmente distinta y te Al das mercado no cuenta. le importa quién es tu familia, dónde estudiaste, Sí. qué has hecho en el pasado. Al mercado le importa cómo lo puedes ayudar hoy. Mira, la visión a largo plazo siempre la tuve clara y esa como que para mí no he negociado sobre eso y ninguno de mis socios ni yo creo que hemos negociado mucho sobre la visión de hacia dónde queremos llegar y la oportunidad que existía, ¿no? La pregunta siempre ha sido de resultados intermedios y cómo los vas logrando, ¿no? En un contexto en el que, no sé, pues, de nuevo, como te decía, yo lideré la parte y todavía lidero la parte de go-to-market como en esencia, en realidad,
Y lógicamente cuando llevas, mira, para que te das una idea, ¿ya? Nos tomó, desde que yo empecé a como que tantear a colegios desde noviembre del 21, ¿no? Tantear, porque no era como que no había nada, ¿no? Obviamente. Levantamos la ronda, nos distraemos un poco de hablar con los colegios y después de nuevo en marzo empiezo y me demoro hasta junio para tener los dos primeros colegios que se suman a Cometa, ¿no? Junio, julio, creo. Después, como igual, a pesar de que había mejoras, porque, oye, nos demoró más de 6 meses, los primeros dos colegios, lo que fuese, no sé, cuando hablé contigo nos habrá demorado un año o 6 meses, nos demoró 4 colegios, ¿no? Entonces, sí, o no sé, pues 10 colegios, ponle. Y obviamente vas a tener dudas a pesar de que estás mejorando la velocidad en la que puedes convencer a gente y demás, ¿no? Em, pero no fue hasta que, o sea, para darte la comparativa hoy día, no sé, pues cerramos una semana normal, 5 o 10 colegios, o sea, no es algo atípico. Un día que cerramos 16 colegios, como cosas así, y dices, oye, claro, hoy día hace más sentido el por qué tengo tanta confianza, pero creo que es natural en el proceso de que inicias tener algunas dudas, ¿no? Igual yo te diría que la oportunidad en ningún momento la negué, simplemente era como, de, oye, ¿cómo logramos esos pasos intermedios que son complejos, ¿no? Hablemos de eso, cómo han crecido, o sea, cuáles han sido las tácticas, estrategias de go-to-market, de ventas, de marketing que les han funcionado, porque has entrado de nuevo a un mercado en el cual no tenías tampoco mucha experiencia, Ujú, en un sí, país que no es el tuyo. sí. ¿Qué les ha funcionado? Mira, es curioso. La primera etapa fue full referidos, ¿no? De, oye, vas averiguando quién es quién, te presenta uno a otro y demás, y creo que eso es natural en cualquier negocio y es más como que tienes casi que un design partner, alguien que te está ayudando a construir el producto. Lo siguiente que hicimos que nos funcionó, que más o menos en la época que yo vengo acá es lo que empecé a descubrir, era, oye, hacemos eventos de contenido y eso hace que la gente venga a escucharnos o que dueños de colegios nos vienen a escuchar y a partir de eso podíamos empezar a vender, ¿no? Entonces, más o menos que habíamos descifrado que había algo por ahí y más simplemente lo que nos dimos cuenta y también es algo que era natural a mi background, yo había hecho muchos eventos y había sido bueno en crear comunidad y también creía que, oye, a través de crear comunidad puedes crear algo mucho más potente de no solamente ofrecer un servicio, sino también ser el lugar donde consiguen buenas prácticas los colegios, donde, no sé, te empiezas a posicionar como un knowledge partner y no un proveedor, ¿no? Entonces empezamos a hacer mucho más cosas relacionadas a eso, ¿no? Empezamos a hacer webinars y empezamos a tratar de tener un relacionamiento mucho más cercano de contenido. Y lo interesante que nos dimos cuenta es que en un mercado que es de cierta manera limitado, o sea, nosotros le vendemos a colegios, hay un universo finito de colegios y también hay momentos en los que tú tienes que llegarle al colegio, o sea, en el momento correcto, digamos, ¿no? Entonces, al estar presente constantemente a través de distintas cosas y que estén alrededor tuyo en una comunidad, en el momento que tienen un problema y que se acuerdan de ti y te tienen top of mind, ya te vuelves la opción que ellos de todas maneras van a analizar, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta de que teníamos que crear como que un loop de contenido para que la gente esté alrededor nuestro y el día que viven el pain point, que puede ser en 6 meses, puede ser en un mes, puede ser, o sea, hoy día, eh, vengan a nosotros, ¿no? Me encanta eso que estás hablando de comunidad porque obviamente funciona y creo que cada día va a ser más relevante en un mundo donde AI ahora, de cierta manera, ya hace que no sepamos qué es realidad, qué no, juntar a personas y ver caras de Claro, verdad, creo que genera bastante conexión en un mundo también donde los costos de anuncios, de paid marketing, Google Ads, Meta Ads, etcétera, cada día son más caros, cada día es más difícil rentabilizar estas campañas. Este approach de, oye, creemos relaciones, asumiendo de que el ciclo de ventas no va a ser de un día para otro, pero que en el tiempo, como tú dices, por estar omnipresente, top of mind en este mercado, eventualmente vamos a ir convirtiendo a un costo razonable. Y creo que muy pocas personas, muy pocas empresas están dando el tiempo y el esfuerzo de generar este contenido, generar esta comunidad. Obviamente en era digital lo estamos tratando de hacer un poco de lo mismo. claro. Em, en algún momento
desarrollaste alguna iniciativa de marketing o ventas que no funcionó? O sea, hicieron paid ads y vieron que no funcionó, hicieron alguna prospección directa que decían como que no, me están ignorando porque no saben quién soy o algo por el estilo. Sí, mira, hemos hecho un montón de cosas que no han funcionado y creo que lo que funciona hoy probablemente no funcione mañana, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros iniciamos haciendo bastante esto de como a través de eventos. Ahora empezamos a migrar a hacer más outbound porque ya tenemos una presencia más fuerte en el mercado. Al inicio probamos a hacer ads, nos pareció tan ineficiente que dijimos, oye, en verdad esto no va a funcionar. Hemos probado con partnerships, ¿no? Y eso, hemos tenido un fracaso enorme con partnerships también, algunos que sí han funcionado mejor. Y yo la manera que trato de pensar eh, con el equipo es, oye, la mayoría de tiempo las gastamos en iniciativas que van a mejorar sobre canales existentes, ¿no? Entonces vas mejorando la eficiencia de, por ejemplo, lo que decíamos antes, más hacia mejorar la eficiencia de eventos, ¿no? Pero en paralelo tienes que estar haciendo experimentos que son big bets que te van a probablemente ayudar a descubrir un nuevo canal, ¿no? Y esos también toman tiempo, pero la mayoría del foco lo hacemos sobre lo que ya tenemos probado y hacer más eficiente lo que tenemos probado, ¿no? ¿Cómo mides la rentabilidad de esas campañas ahorita o de esos eventos? Buena pregunta. O sea, vamos, por ejemplo, de los eventos actuales, dices, ¿no? Sí, mira, al final terminamos viendo cuántos convierten y cuál fue el costo de generación del evento. Es interesante, pero yo recuerdo que cuando lo iniciamos era como, no sé, pues un desayunito chico en un salón donde entraban, no sé, 15 personas y demás. Y ahora hacemos eventos bastante más grandes y vienen proveedores que nos dicen, oye, quiero sponsorear el evento y quiero ser parte, ¿no? Entonces empiezas a ver, o sea, una vez que funciona bien, bajan los costos de adquisición, pero también lo que te va pasando es, por ahí otros se dan cuenta y empiezan a replicar lo mismo, entonces pierdes la ventaja de haber descubierto algo en particular. Lo que creo que hemos hecho muy, muy bien en este canal es, em, creo que siempre ha existido que haces eventos y les tratas de vender tu producto, ¿no? No creo que ahí yo descubrí algo, el equipo descubrió algo muy distinto, ¿no? Lo que sí nos dimos cuenta es que si vas y haces un comercial, todo el evento es un comercial, nadie más va a volver y la sensación de querer interactuar con tu marca eh, baja, ¿no? Y al final lo que nosotros hemos sido menos transaccionales, mucho más relacionales y en el tiempo creo que eso va a probar que tuvimos la razón. Creo que ya lo está probando dado al nivel y velocidad que estamos creciendo. em, oye, vas construyendo esta relación, vas posicionándote como un knowledge partner y tal vez no es que cierres de inmediato, igual lo hacemos, ¿no? Pero no es que tal vez el approach no es inmediato, pero en el tiempo te trae más frutos, es más difícil de hacer, pero en el tiempo te va trayendo como mayor valor, ¿no? Ahorita como líder de go-to-market, o sea, marketing, ventas, ¿qué métricas estás viendo en el mes a mes? O sea, generación de nuevos leads, nuevos potenciales clientes, número de reuniones, número de propuestas enviadas, número de upsells, cross-sells, algo por el estilo. Mira, medimos de todo. O sea, y se segmenta en distintos equipos. Entonces, si quieres, te hablo un poco como cómo se ve nuestro equipo, ¿no? Por un lado tenemos el equipo de prospección que se encarga, o si quieres vamos un paso más atrás, tenemos el equipo de marketing que es relativamente nuevo, que se encarga de la generación de MQLs, ¿no? Es alguien que interactúa con la marca, ¿no? MQL siendo Marketing Qualified Qualified Lead, Leads, tal ¿no? cual, ¿no? Entonces, alguien que interactúa con la marca de alguna u otra manera, con las distintas cosas que nos hemos inventado ahí, ¿no? Em, Además, tenemos el equipo de prospección que se encarga en llevar esos MQLs. A veces es también en generar MQLs, invitar a alguien a un evento y demás. A veces tienes que hacer outbound para poder lograr eso. Y el equipo de prospección se encarga de generar eso y volverlos SQLs. SQLs es Sales Qualified Leads, es ya una reunión con una oportunidad de ventas, ¿no? Entonces, esos son equipos si lo quieres ver por la etapa del funnel. Después entran los account executives, que los account executives se encargan de ya llevar esa oportunidad a un cierre. Son los vendedores al final del día. Los vendedores, ¿no? A ver, el equipo de prospección también es ventas, ¿no? Pero es el vendedor más tradicional, como tal vez lo El pensaríamos, que es maneja la relación, el que digamos, al maneja la final. relación y demás. Y después pasa al equipo de onboarding, ¿no? El equipo de onboarding se encarga de activar ese cliente
Y después el equipo de account management se encarga de retener y crecer esa cuenta, Que ¿no? podría llamarse Customer Success tal vez también. También, sí. Em, Ahí al final, cada uno en las distintas etapas tienes métricas que tienes que medir, ¿no? Es, oye, ¿cuántos MQLs se están generando? ¿Cuántos SQLs se están generando? ¿Cuál es el closing rate de ese SQL a contrato firmado? ¿Cuánto tiempo demora la implementación? Una vez que se implementa, ¿cuál es la tasa de adopción? Porque nosotros dependemos mucho de cuánto adoptan nuestro producto y después el account manager cuánto crece la adopción y demás, ¿no? Entonces, medimos mucho dependiendo de cada etapa y generamos incentivos en cada etapa, ¿no? ¿Qué te hubiese gustado saber al inicio de este proceso de emprender sobre ventas, go-to-market, marketing? Te podría decir, creo que leí mucho sobre el tema y fui armando opiniones que creo que fueron acertadas en cómo construimos el equipo, ¿no? Lo que me hubiera gustado es ser más consciente en evitar como silver bullets, ¿no? Como que cosas que se ven o cosas que se ven como que, oye, acá está, esta la podemos hacer y parece un camino corto a poder lograr el éxito. Todo Tipo, difícil. ser enfáticos de que esa vaina, o sea, sí tienes que tener algo de fe de alguna de esas cosas y por ahí alguna sale y tiene un impacto, pero la mayoría de veces no, y lo que tienes que enfocarte es en tener como que una máquina bien armada, ¿no? Em, y enfocarte en tener una máquina bien armada. Lo que tal vez sí me hubiera gustado es em, enfocarte en tener la data bien. Nosotros hemos pasado Mm, por etapas de reordenar la data, que es una pesadilla, y sí. reordenar la casa para entender en verdad, oye, cuál es nuestra tasa de conversión, cuántos SQLs hemos estado generando, en fin, que eso me hubiera gustado tener, darle más importancia al inicio que estar reconstruyéndolo en el tiempo, ¿no? Sí, hablando un poco de esta máquina, yo tengo ya en base a mi experiencia manejando la agencia que sabes que tengo, em, yo lo llamo el método escalable, ¿no? Que es como que ciertos componentes que forman esa máquina de go-to-market, que en primer lugar es toda la parte de estrategia, que podríamos meter ahí el tema de posicionamiento, ¿no? O sea, cómo describes lo que haces, la propuesta de valor, la diferenciación en el mercado, el problema que resuelven, etcétera. Y dentro de ello también de la estrategia de crecimiento, de growth, o sea, qué canales vamos a usar, cuál es el embudo, los growth loops, como quieras llamarlo. Luego está la parte, yo le llamo la infraestructura, que es un poco lo que tú dices de, ok, aparte de la página web y toda la infraestructura digital, el paso a paso por el cual alguien pasa, está el tema del CRM, que ya empieza a recolectar esa data, los dashboards de data para que Ujú. desde nuevo, día uno ya quieres, o sea, antes de salir a vender, a marketear, te ahorras un montón de tiempo, como tú dices, ya teniendo todo esto seteado para no tener que cambiarlo más adelante, que como dices es un dolor de cabeza. Ya luego viene marketing, sería el siguiente componente después de infraestructura, cómo consigues este tráfico, cómo consigues estos leads, cómo consigues esta awareness, luego ventas, como tú dices, ya pasa del SDR al account executive, a customer success, etcétera, etcétera, y se tienen que dar estos cierres, dar estas conversiones, dar estas relaciones, y luego finalmente ya el quinto componente yo lo llamaría optimización, que es ya ver esta data y cómo iteras, como tú dices, ¿no? Lo que te funciona hoy no necesariamente te va a funcionar mañana. Entonces, cómo en verdad estás midiendo los costos de todo lo que haces. Entonces, es un poco la maquinita como yo la veo, ¿no? Sí, mira, y alineado con eso, o sea, ese normalmente es como que las cosas que tienes que tener ordenadas y que tienes que tener presentes, ¿no? Es que es curioso ver en el tiempo, claro, yo fui al comienzo, la manera que funciona es, me tocó ser el account executive full cycle, de que hacía desde prospección hasta como manejo de cuentas y Pero demás, aprendes un ¿no? montón, cosas necesarias. Aprendes un montón y sabes, una vez que lo has hecho, sabes qué se tiene que hacer para tener exitoso y qué necesitas en la persona que va a venir después y que va a escalar el proceso que tú hiciste o que va a llevar el proceso que tú hiciste, ¿no? Entonces, al final creo que hay un montón de estar en la cancha que aprendí. Yo nunca había hecho ventas B2B, nunca había hecho ventas punto, creo. Pero súper valioso
pasar por esa experiencia y a veces digo, oye, me hubiera encantado saber más de ventas desde antes, aunque lo aprendes, ¿no? Sí, es de las habilidades más valiosas de todas maneras. ¿Cómo has balanceado el tema de crecimiento con rentabilidad? Porque como hablamos anteriormente, levantaron una ronda seed Ujú. de 5 millones. Ahora ya vamos a hablar, han levantado la serie de 12 o algo por el 12, sí. estilo. Em, ¿Cómo balanceaste ese tema de, güey, queremos crecer rápido, pero tampoco queremos quemar dinero a la mala? Claro. A ver, una vez que cuando levantas, y como CEO, creo que tu chamba es ser un capital allocator, ¿no? Tienes que saber dónde alocas el capital que tienes y no puedes estar haciendo como que inversiones sin sentido porque el dinero lo tienes ahí, ¿no? Muchas veces la manera que yo lo pienso es, oye, si invertimos más dinero ahí, qué tan rápido lo recuperamos o qué tan a presente trae más valor? Te voy a poner el ejemplo. Si nosotros invertimos en producto y desarrollar como que una parte adicional del producto va a hacer que abra una proporción más grande del mercado, tal vez invertir en eso hoy hace más sentido porque nos va a abrir el mercado antes, ¿no? Eh, También como oye, las levantadas de dinero nunca hemos invertido como a lo bestia de, oye, vamos a invertir mucho más en paid ads y averiguar cómo eso va, ¿no? Siempre es midiendo algunas métricas de éxito y una de las métricas que a nosotros nos interesa más es el CAC Payback, ¿no? Es el CAC siendo el costo de adquisición y qué tan rápido lo recuperas, ¿no? O sea, al cuánto tiempo recuperas lo que invertiste en atraer ese cliente, Ujú, ¿no? Entonces es una métrica que medimos bastante. Otra cosa que te diría que para nosotros sí es importante y lo fue desde el primer momento, creo que lo fue por el momento en el que empezamos. Nosotros nacemos en el momento que era como growth at all costs, pero operamos cuando el mercado se contrajo, ¿no? O sea, cuando hubo esta contracción del mercado y demás, donde todo el mundo hablaba de rentabilidad. Entonces, desde el día cero, y creo que acá y creo que eso es importante para cualquier como empresario, emprendedor, lo que fuese, es sí tienes que pensar en negocios que son rentables, por lo menos a nivel unit economics, ¿no? ¿A qué me refiero con unit economics? Es que no estás vendiendo $1 a menos de $1, ¿no? O sea, si ujú. estás perdiendo plata por cada transacción, eso lo puedes hacer de manera temporal, pero y es más, nosotros perdimos dinero en cada transacción al inicio, pero con una visión bien clara de qué teníamos que hacer para que eso caiga, ¿no? Entonces, al final lo que te diría es, sí, o sea, es importante enfocarte en rentabilidad, pero tampoco es que nosotros tenemos que ser rentables mañana. Si trabajas con clientes, lideras un equipo o simplemente quieres aprovechar mejor tu tiempo, el nuevo Galaxy S25 de Samsung realmente es una gran herramienta. Más que un smartphone, ha sido como tener un asistente inteligente siempre conmigo. Por ejemplo, con Transcript Assist, cada vez que tengo una reunión importante, el teléfono graba, transcribe y hasta me da un resumen con los puntos clave. Ya no tengo que depender de mi memoria ni de notas sueltas. El S25 Ultra viene con el S Pen, un lapicero integrado que me permite tomar notas rápidas, dibujar diagramas y firmar documentos digitalmente. También tiene Circle to Search. Simplemente rodeo con el dedo cualquier cosa en la pantalla, un gráfico, una imagen o un video, y me da información al instante a través de Google de lo que estoy viendo. Y para quienes crean contenido, la cámara con IA y Nightography Video hacen que cualquier video se vea profesional, incluso en poca luz, y puedo fácilmente editar audio e imagen. Si buscas hacer más en menos tiempo, el Galaxy S25 de Samsung es un gran aliado. Dale una prueba. Ahora sí, sigamos con la conversación. Ese tema del CAC Payback Period creo que es un tema que no se habla suficiente, ¿no? Que solo para aterrizarlo un poquito más a lo que te refieres es, ok, tú puedes decir, el valor de por vida de un cliente, para hacerla simple, es $1,000, ¿no? Y si yo te digo, si tú me dices, me cuesta $500 adquirir ese cliente y gano 1,000, ok, rentable, pero el problema se vuelve, ok, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que gane esos 1,000? Si tú me dices es un año lo que demora, porque esos 1,000 los voy ganando en cienes al mes, Claro. em, tal vez vas a necesitar ese capital externo para de nuevo sostenerte en el tiempo hasta que ganes esos 1,000. Versus si es que esos 1,000 los ganas el primer día de la venta, te pagan 1,000 de frente
es mucho más fácil financiarte tú mismo el crecimiento del negocio y no necesitas este capital externo. Y esa es la principal razón por la cual muchas de estas empresas requieren ese capital externo, porque de nuevo lo necesitas para crecer de manera acelerada, asumiendo de que de nuevo ese payback se va a dar en un mediano o largo plazo. Sí, y para crear cosas que te habiliten el crecimiento más allá de solamente atracción de clientes, ¿no? O sea, Claro, hay el producto hay mismo. cosas que no son tan como, no sé si la palabra es lineal, ¿no? Pero es como, oye, invierto en desarrollar este elemento del producto y eso en consecuencia me abre tanto del mercado, entonces no es tan evidente como que como la medición en cuanto a eso, ¿no? Pero justamente el CAC Payback es, oye, si yo invierto $1,000 en atraer a este cliente, ¿al cuánto tiempo recupero esa inversión, ¿no? Y lo que siempre nos decía, y en el board yo tengo a Mariana Donangelo de Kasek, y ella me decía, oye, entre 6 a 12 meses es world class, ¿no? Entonces deberíamos estar apuntando, si es menos de 6, es probablemente que estás invirtiendo muy poco, si es más de 12, por ahí no está siendo tan eficiente. Y es donde tienes que empezar a pensar en cosas como plan anual de pago a descuento para traer ese payback period al día, Ujú, ¿no? sí, Y no tener que esperar. Entonces tienes que empezar a meditar, ok, ¿vale la pena dar un 10% de descuento si me pagan un año hoy? claro, claro. ¿Qué otras métricas estás midiendo aparte de eso que te parecen importantes? O sea, mira, es que en verdad medimos de todo según cada etapa. O sea, ya cuando son clientes, medimos la tasa de adopción, ¿no? Medimos cuántos tickets nos generan, medimos el CSAT, medimos el NPS. Y, a ver, no es que medimos todo de golpe, ¿no? Poco a poco hemos ido incrementando lo que vamos midiendo. También medimos, oye, como te dije al inicio, ¿no? La conversión de cada cliente. Una cosa que es importante también, porque puedes hablar del CAC Payback, pero es interesante si tú, eh, en nuestro caso, tenemos muy, muy poco churn. O sea, muy poco churn, ¿no? Yo entiendo clientes que se van. Exacto, clientes que se van. Entonces, al final del día, nuestro lifetime value es muy bueno, ¿no? Entonces, por ahí eso te permite ser menos eficiente en el CAC payback, si quieres, Es ¿no? que eso es lo Porque, atractivo de tu negocio, pues, ¿no? Una vez que alguien se acostumbra a cobrar a través de tu plataforma, a pagar a través de tu plataforma o a usar estas nuevas funcionalidades que ahora están desarrollando, el switching cost, el costo de cambiar de proveedor, de infraestructura, de tecnología es bastante, es lo mismo que un CRM, ¿no? Los CRM por lo general, una vez como ya tienes toda tu data ahí, ya tienes todos tus leads ahí, ya todos tus vendedores usan ese proceso, esa herramienta, cambiar sí, duele. o sea, ahí lo importante es, y un poco lo que nosotros buscamos hacer es ser la fuente de verdad del colegio, ¿no? Entonces, si eres la fuente de verdad del colegio, ¿qué tanto te van a cambiar? ¿No? El switching cost a tu punto es demasiado alto, y nosotros hoy día tenemos como un punto de control, ¿no? Y en todo esto de Vertical SaaS, que vamos a hablar después, es súper importante identificar cuáles son los puntos de control, y enfocarte en tener esos para después poder expandirte a otros puntos de control y ya te haces casi inamovible, ¿no? O sea, Ujú. lo último que van a querer reemplazarte es a su fuente de verdad. Es como, ¿cómo haces algo que es literalmente esencial para el negocio? Para que, oye, el día de mañana ya la última cosa, imagínate que está quebrando, la última cosa que van a pagar es tu servicio, ¿no? Claro. Y eso es en esencia lo que nosotros buscamos hacer a través de tener estos distintos control points, además de ayudar a eficientar toda la operación que van teniendo, ¿no? Estás pasando un poquito de ser de nuevo, point solution a ser este all-in-one super app para colegios. No estaba escuchando una conversación de Parker Conrad, puede ser, de Rippling, Ujú, donde le preguntaron, ¿no? O sea, esta empresa que ya vale muchos billones, que es la infraestructura de muchos negocios, una empresa B2B SaaS, que decían, oye, empezaron en recursos humanos, pero vemos que están metiendo un poquito ya finanzas y otros aspectos del negocio, y él dijo, no, sí, tenemos esta visión de ser este como que all-in-one app para empresas, donde manejan de nuevo cobranzas, pagos, recursos humanos, entre otras cosas, porque al tener información de todas las áreas del negocio, todas estas herramientas comunican mejor entre sí y luego ese switching cost es mucho más alto, ¿no? Se vuelven este super app, me parece súper interesante. Em, Errores que cometieron, ¿qué ha sido lo más difícil?
por el lado negativo. A ver, en el camino hemos tenido varios, o sea, es que sí, hemos tenido o sea, siempre hay un montón de errores. Hay cosas en management que yo miro atrás y digo como, inclusive he escuchado el podcast y digo, oye, un montón de las cosas que digo en la primera vez hacen mucho sentido y después no las seguí, ¿no? ¿Como cuál? Inclusive en el mismo, o sea, yo te hablé mucho de como que, oye, silver bullets y evitarlos y enfocarnos en crear, pero cada cierto momento siempre ha habido algún tipo de cosa que me distrae y que digo, oye, a este partnership me hace un montón de sentido, me ilusiono, dedicamos recursos y no nos lleva a nada, ¿no? Entonces, ser más estricto en cómo veo esas oportunidades creo que ha sido una de las cosas que he cometido yo, Andrés, varias veces errores, ¿no? Como Eh, menos apuestas. Menos apuestas más enfocadas y menos como que apuestas que son como muy soñadoras, ¿no? O sea, tiene que ser algo práctico y después cuando sí vas a cosas soñadoras que nos han funcionado, es cómo las llevas por etapas para determinar si es que esa siguiente etapa hace sentido. Versus agarrar y meterte all in a esta apuesta que suena bonito y Dame que un ejemplo. después. Nosotros hicimos un partnership con un proveedor de exámenes de inglés porque oye, ellos tenían acceso a 1900 colegios. O sea, te dices, puta, distribución, llegas a un montón de colegios de una. em, y al final hicimos y desvié yo el roadmap de producto para servir a ellos. Mm. Y en la práctica nos llevó a muy pocos colegios adicionales, ¿no? Y desviamos parte del producto, teníamos un montón de cosas de soporte que teníamos que tratar con ellos porque vendíamos los exámenes de inglés a través nuestro. Y ojo, no era ningún error de parte del proveedor de inglés, fue error netamente mío en mi hipótesis es, oye, el vender a través de Cometa el examen de inglés a los papás te da derecho a después entrar a hacer todo lo demás en el colegio, y eso era falso, porque normalmente el que se encarga de eso es, no sé, el coordinador de inglés y demás, y no el dueño. Entonces, al final, o sea, este bet estuvo totalmente mal, desvié un montón de recursos y al final no nos sirvió, ¿no? También he cometido otros errores y un error, y lo estaba revisando, era como, oye, ¿qué errores de contratación hemos cometido? Y constantemente, siempre que hemos querido contratar a alguien, no estamos convencidos de la persona que está en el proceso y los contratamos porque la necesidad es urgente y no estábamos convencidos, eso siempre es un error. No hay ni una sola vez que esa decisión de, oye, ya sí, no es tan bueno como el nivel que esperamos, pero tenemos esta necesidad urgente y ya, eso nunca funciona. Y eso ya cada vez, o sea, ahora sí yo me siento bastante cómodo con él y hemos sido mucho más estrictos con el talento que traemos. eh, pero eso ha sido un error que he cometido varias veces. Y lo mismo también me ha pasado, ya una mezcla de los dos, de tratar de traer a gente, especialmente en la parte comercial, que tú percibes que te trae shortcuts, ¿ya? ¿A qué voy? O sea, caminos cortos, ¿no? Oye, alguien que viene con muchas relaciones Mm. con colegios, oye, qué interesante traer a esta persona. Y al final, o sea, sí puede ser interesante alguien que venga no sé, con su Rolex de colegio si quieres, pero eso no te puede quitar el hecho de que no lo evalúes de la misma manera que evalúas al resto, ¿no? ¿Cómo ponderas el momento de contratar que por un lado ya tengan las habilidades, la experiencia en el rol específico por el cual los estás contratando, versus en el otro lado, llamémoslo talento, potencial, y en líneas a eso, el match con la cultura? Sí, si tengo que priorizar una variable es potencial. O sea, eso sin duda, ¿no? Porque le puedes enseñar. Y les puedes enseñar, y si es gente con demasiado potencial, es increíble verlos crecer y es increíble lo que te puede traer versus traer a alguien como que está tried and tested, ¿no? O sea, como que ya. Y además, otra cosa es, ¿por qué esa persona que ya la hizo, que tiene todo, va a querer ir a trabajar contigo, especialmente en etapas iniciales, como ¿por qué estaría trabajando contigo, no? En algunos puestos sí puede ser más necesario, pero yo prefiero traer ese talento que va a cometer algunos errores, pero va a aprender de eso. O sea, lo que más me interesa, y esto creo que aplica también a la trayectoria que hemos tenido, ¿no? Lo que importa no es el punto de partida de dónde estás, sino
qué tan rápida es la curva de aprendizaje de la persona. Y siempre prefiero apostar por los que van a tener la curva de aprendizaje más pronunciada y van a poder crecer más rápido, ¿no? ¿Qué has aprendido sobre qué hacer para incrementar las chances de que esa curva sea más rápida, más exponencial? O sea, ya, día uno, ¿cuáles son tus prioridades para de nuevo sacarle el jugo a ese talento? Sí, mira, uno es hacer un súper buen onboarding, ¿no? A mí me sorprende, o sea, onboarding siendo como que cuando entras, dejar bien claro como que cuáles son las herramientas que utilizan, cuáles son las expectativas y demás. Y después hay un montón de cosas de management que tienes que hacer bien, ¿no? Como asegurarte de que tengan los one-on-ones con su manager, asegurarte que tengan una línea de carrera para que estén motivados. Mm. Como que hay varias cosas que tienes que seguir haciendo, que son parte de la estructura de management, pero que a veces, eh, tipo, lo urgente quita lo importante y lo dejas hacer, ¿no? Entonces, ¿Cómo armas esa línea de carrera cuando el futuro del negocio y qué es el negocio y cuáles van a ser los roles no es tan cierto? ujú. En el sentido de que, claro, no eres un Amazon donde, claro, ya hay 7 niveles y puedes armar cierta ruta. Todavía son un equipo relativamente chico, no son una corporación y no sabes el día de mañana necesariamente en cuántos mercados van a estar, qué productos ofrecen y cuáles van a ser los roles. Mira, independientemente de cuáles van a ser los roles que necesites, creo que el punto de entrada de alguien puedes em, desmenuzarlo viendo las distintas líneas de carrera. Nosotros con el tamaño que ya tenemos, como que más o menos podemos predecir las líneas de carrera de cierta gente. Por ejemplo, la persona de prospección, ¿no? Hacia dónde puede crecer. Puede crecer hacia ser, digamos, un account executive, puede crecer hacia ser eventualmente customer success y después account manager. Y lo importante es decirle, oye, ¿qué tiene que lograr para que esas cosas se den, ¿no? Y dentro de, por ejemplo, prospección, nosotros contratamos y, oye, hay prospección nivel uno, nivel 2, nivel 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, creo que siempre tienes que tratar de desarrollar eso para darle como claridad a la gente. Y ojo, que tal vez al súper inicio era más difícil hacer eso, pero en esta etapa en la que estamos nosotros, que es una etapa de crecimiento, nosotros en la empresa ya somos alrededor de 80 personas, me parece, sí ya tienes que empezar a crear esa estructura, ¿no? No puedes asumir que, oye, gente sin un career path establecido va a estar motivada, ¿no? Habiendo dicho eso, no siempre como que es que vas a lograr las metas y eso significa que creces, ¿no? Eso también hay que dejarlo claro y el balance es hay que dejarlo claro, pero normalmente la gente que ha sido top performers, que han cumplido con las expectativas, que hemos sido claros con las expectativas, ha terminado creciendo en Cometa. Y eso también es motivante, porque si tú alrededor ves que la gente, o en la empresa en la que estás, ves que la gente alrededor tuyo está creciendo, es motivante para decir, oye, yo también puedo crecer. ¿Cómo se ha armado el equipo de líderes? Porque mencionaste, tú estás encargado un poco más como CEO del go-to-market. ¿Cuáles son las otras funciones claves y cómo lo han armado? Mira, eso ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Primero yo estaba muy metido en ventas, hoy día no estoy metido en la operativa de ventas, por ejemplo, ¿no? Em, Mateo al principio no veía tecnología, después absorbió tecnología, Gonzalo hoy día mira más ventas, entonces ha ido cambiando dependiendo de qué saca lo mejor de nosotros y qué es lo que necesita el negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, te pongo el caso. Una vez que yo logré como probar ciertos caminos de go-to-market que funcionaban, ya Gonzalo está mejor equipado para hacerlos un proceso mucho más definido y escalar ese proceso, Ujú. ¿no? Entonces eso fue un cambio, por ejemplo, que hicimos, ¿no? En el caso de Mateo, que es uno de mis otros socios, él maneja producto y tech y se mete en temas conmigo de marketing y de growth y pensar en distintas cosas, ¿no? Y en el caso de Vale, ella supervisa un equipo en particular, el equipo de diseño también, muy metida como de manera punteada con Mateo, pero ahora tiene la tarea de meterse a todo lo que es data y todo lo que es AI, ¿no? Entonces, eso va cambiando y va cambiando dependiendo de, oye, qué líderes tienes y demás, cuáles son las prioridades de negocio, ¿no? Nosotros hemos tenido buenos líderes en distintas partes del negocio, o sea, la persona de operaciones creció y hoy día maneja con más autonomía la parte de operaciones.
Alejandro ha sido muy bueno, una persona de nuestro equipo, en la parte de ventas, entonces también tiene más autonomía de ese lado. Entonces un poco es balancear qué necesita el negocio con cuál es el skill set de los que tenemos, que estamos involucrados, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido la decisión más importante que has tomado en este camino de crecimiento, desde la última vez que conversamos? Mira, enfocarme en lo que tengo control, ¿no? Al final es que no hay como que una sola decisión que definió como que la trayectoria de Cometa. Por ahí, Pero ¿cuál fue la más difícil, ah, la que tuviste que meditar más tiempo? mira, una decisión que fue clave, que yo siempre menciono que fue súper importante, es nosotros partimos, pero esto fue muy al inicio y ya para cuando habíamos hablado como que ya lo había tomado. Nosotros partimos siguiendo un modelo de una empresa brasileña que se llama Isaac, que hacía factoraje. Es decir, le compraba la cartera al colegio, le adelantaba el dinero al inicio y después ellos se encargaban en cobrar. Nosotros decidimos no ir por ese camino, ¿no? Pues no es un financiero más que un tema tech de SaaS, pues, ¿no? Sí, y hay muchas cosas ahí de por qué nos pareció importante no empezar por ahí. Uno, el mercado mexicano no lo pedía tanto como tal vez el brasilero cuando ellos empezaron. Ellos empezaron como que en el momento tipo crítico de la pandemia, ¿no? Em, y lo otro es que al final del día, si tú creas los procesos correctos, o sea, el financiamiento es un band-aid solution, no es una curita, es algo que te, Mm, como que pone, te está cubriendo el problema, pero no lo está solucionando de raíz. Entonces nosotros tomamos una decisión de ir a solucionar el problema de raíz y darle ese control al colegio. Em, me encanta. y eso fue una decisión que tomamos, oye, nos hace mucho más sentido ir por acá. El día de mañana podemos ofrecer financing o ofrecer distintos productos financieros, em, pero mucho más importante o mucho más valioso, creo yo, es empezar en el software y después, si quieres, sumas como un mecanismo, si quieres, de crecimiento, ya sea de ventas o de atracción, la parte de financing, ¿no? Pero esto fue una conversación, yo me acuerdo perfecto, la tuve con Nico Secasi, que es uno de los partners de Casi, que me marcó bastante y me dijo, oye, los mejores negocios empiezan haciendo lo que tienen que hacer y después entran a la parte financiera, ¿no? Y me puso el ejemplo de Kavak, que Kavak se demoró en empezar a hacer préstamos 5 años, ¿no? Y recién ahí empezaron a desarrollar ese músculo. También me dijo, oye, hay negocios muy buenos del lado financiero, pero que nacen netamente financieros. Y uno, tienes que ver si es que eso es lo que está pidiendo el mercado, y dos, si es que ese es el skill set que tiene tu equipo, ¿no? En el segundo, yo creo que, a ver, sí lo teníamos, Gonzalo, mi socio, viene muy del lado financiero, pero al final, en lo que íbamos a ser súper buenos era en desarrollo de producto y tecnología, entonces al final también hacía más fit con nosotros, y más importante que todo eso es que sea más fit con el mercado, ¿no? Has dado pie a algo que quería hablar contigo, que es ese tema de desarrollo de producto, ¿no? O sea, cómo iteras una interfaz, cómo hablas con tu mercado, escuchas los problemas, en lo que estás diciendo y vas desarrollando. ¿Qué has aprendido por ahí? Y mira, Es el primer producto que realmente has sí, no, creado y vendido, porque antes de eso, o sea, era un servicio, yo hice una escuela de programación en un servicio, correcto. eso no era un producto. Y al final, a ver, lo que yo te diría, y esto es esencial para cualquier negocio, es estar súper cerca de tus clientes y escucharlos bien, ¿no? Y escucharlos bien no significa hacer el feature que ellos te piden o hacer la funcionalidad que ellos te piden, sino significa entender bien cuál es el problema que tienen que solucionar y cuál es la mejor manera de poder hacerlo, ¿no? Ujú. Y eso ha sido, creo que esa obsesión en escuchar al cliente ha sido un diferencial en lo que hacemos, porque creo que realmente hemos podido crear un mejor producto por eso, porque lo que creamos está basado en lo que necesita realmente el cliente y, de nuevo, analizándolo bien, no necesariamente haciendo exactamente lo que nos piden. Y el go-to-market ha sido influenciado también por dónde está nuestro cliente, qué es lo que necesita escuchar, qué es lo que lo va a ayudar. Yo lo que te diría, y es que es lo fundamental, porque hemos hablado de hoy de mejores decisiones y demás, la parte más importante que hemos tenido es estar súper presente y tratar de entender al cliente, y eso lo hacemos porque tenemos una obsesión en el mercado que estamos abordando, ¿no? Nosotros decidimos em, bueno, Vale se suma después como co-founder, pero decidimos en esencia los cuatro, creo que Vale estuvo desde prácticamente el día cero, em,
decidimos hacer esto porque nos apasionaba el mercado de educación y creíamos y creemos firmemente que los dueños, los directores, los involucrados en el sector educativo necesitan mejores herramientas para tener más impacto en lo que hacen. Y eso es algo que, por lo que estamos dispuestos a levantarnos todos los días a chambear, ¿no? Entonces, al final, esa obsesión, ni siquiera te diría en el problema que estamos solucionando puntual, sino en el ayudar al perfil de persona que creemos que es súper importante en la sociedad. Y esa obsesión en ayudarlos es algo que ha sido clave en el trayecto, ¿no? Pero creo que es un arte, ¿no? Como que escuchar a tu mercado, tener conversaciones y saber qué preguntas particulares hay que hacerle versus cuáles no para desarrollar ese producto. ¿Qué has aprendido sobre, no, cómo tener esas conversaciones y sacar insights de valor para justamente mejorar ese producto? Sí, mira, es un balance entre ser muy buenos en hablar con los clientes, y también guiarte por data de qué están haciendo los clientes y tener información, ¿no? Hoy día a escala como que hay cosas en el día a día que podemos cubrir, simplemente viendo como, oye, cómo están interactuando con nuestro producto, ¿no? Donde se pone un poquito más complejo es cuando empiezas a pensar en como que, oye, visión de qué queremos lograr con el producto para el cliente, Claro, porque ¿no? vuelve el tema que hablaste de capital allocation, ¿no? Que es, ok, ¿dónde vamos a enfocar nuestros recursos limitados? Porque hay un montón de cosas que podrían desarrollar que son de valor, pero en verdad, ¿cuáles son estas grandes apuestas, ¿no? O sea, ¿cómo determinas, de nuevo, qué aspectos del producto en verdad tienen valor a largo plazo? Correcto. Y ahí un poco lo que nosotros hemos hecho es, hay productos que generan valor pero no capturan valor, ¿ya? Claro, Ah, no monetizan. exacto, no monetizan. Entonces, lo que nosotros pensamos siempre es, oye, en el espectro, cuando decides, oye, queremos priorizar cosas que nos ayuden a generar más distribución, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que lograr y en la priorización de producto es, oye, ¿qué tanto podemos lograr distribución y qué tanto incrementa el ACV? Y en distribución estoy incluyendo retención, ¿no? Porque al final llegas a más colegios y logras retener más colegios Hay y que demás, entra ¿no? ahí para ustedes, como que el grupo de padres de familia donde conversan sobre todo lo que está pasando en el colegio y así todos los papás los tienen en el celular. Mira, al final, si es que cubrimos más y te digo, puntos de control points dentro del colegio, se va a volver más difícil que el día de mañana nos quieran sacar, ¿no? Sin duda, si tú enamoras al padre de familia, el padre de familia es el cliente del colegio, entonces si tú lo enamoras, hace que sea difícil que te reemplace, ¿no? Nos pasó en un caso, Porque eres como un B2B2C en parte. totalmente, porque al final del día, lo están operando los papás. Hoy, el día de mañana, distintos, no sé, usuarios dentro del colegio, pero sí, o sea, nosotros lo vendemos al colegio y después eso es todo, lo ven los padres de familia. Em, y sin duda, el tener muy alta satisfacción de los padres de familia te ayuda, pero si el colegio decidió que te quiere sacar, te puede sacar y de cierta manera tú no vas a cambiar de colegio a tu hijo si cambia la plataforma de software que utilizan. Por lo menos no hoy, ¿no? Yo sí creo que en el tiempo podemos lograr eso de que sea como algo importante. Em, pero sí, es un poco lo que yo te decía al final, ¿no? Si nos volvemos la fuente de verdad del colegio, se va volviendo más complejo que nos saquen, ¿no? Y no, ya es un poco el caso, o sea, tenemos muy bajo churn, pero es como que cómo vamos subiendo eso porque el efecto de retención como en escala termina teniendo bastante impacto, ¿no? Si eres dueño de un negocio, líder de crecimiento en una empresa o un independiente, quiero que sepas que desde escalable.com, estamos ayudando a negocios a crecer sus marcas, ventas y digitalizar sus procesos de crecimiento. Tenemos experiencia ayudando a cientos de empresas, desde pymes hasta corporativos, a realmente aprovechar las oportunidades que la era digital nos da. Lo hacemos a través de un programa online que incluye talleres en vivo, consultoría de expertos y una comunidad privada. Te vamos a ayudar con posicionamiento de tu negocio y solución, estrategia de go-to-market y crecimiento, infraestructura digital y herramientas digitales, conversión de ventas y desarrollo de clientes, plan de comunicación y generación de contenido, tráfico, anuncios y campañas digitales. Por último, a estar a la vanguardia en aplicar inteligencia artificial para todos tus procesos de marketing y ventas. Te invito a ir a escalable.com y ponerte en contacto para, a través de nuestros programas, poder rápidamente ver cambios en el crecimiento de tu marca y facturación. Mencionaste AI hace un momento.
cómo ha cambiado estas nuevas herramientas de inteligencia artificial. O sea, está Replit, está Cursor, que ahora te permiten desarrollar software mucho más rápido, de manera más eficiente. Y luego también creo que estas herramientas mismas también están cambiando cómo deberían ser los interfaces de aplicativos, de herramientas digitales, porque por ejemplo ahora es menos sobre aprender una secuencia de clics y tal vez es una interfaz de chat donde simplemente le pides a la herramienta qué es lo que quieres lograr o la información que necesitas y te la debería dar de vuelta. Cómo Ujú. han cambiado un poco el roadmap de lo que están creando en base a inteligencia artificial. Mira, y ahí, sin duda, hoy día se vuelve como una pregunta bien grande todas las cosas de inteligencia artificial. Me da risa. Ayer miraba el podcast y yo hice mención a como, oye, justo salía inteligencia artificial, tenía como que 4 meses de que había lanzado ChatGPT y yo dije, oye, recuerdo como que el último boom que yo viví fue todo el tema en el MBA, viví toda la parte de cripto basada en NFTs y dije como que tienes que poder sacar qué son las tonterías de una tendencia a qué es algo realmente como productivo. Yo un poco lo que te diría es, creo que AI va a cambiar por completo todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y hoy día creo que una compañía que no es AI native, digamos, em, está en una desventaja sustancial, ¿no? Entonces, tiene implicancias hacia todo, ¿no? A mí me sorprende ver lo poco que se está adoptando AI en algunos círculos en los que estoy, ¿no? Em, y la contradicción con otros, ¿no? Em, lo hablaba con uno de los fondos que trabaja con nosotros y es más, lo hablé con varios esta conversación y era como, oye, AI hoy día no es opcional y no es tratar de convencer a tu equipo que empiecen a utilizar herramientas de AI, esto es un mandato, ¿no? Ujú. Y esto, si tú no usas como profesional inteligencia artificial, te vas a quedar atrás. Y yo creo que eso va a pasar mucho más rápido que con cualquier otra tecnología, ¿no? Em, entonces, a ver, lo primero, antes de entrar a producto, lo que te diría es, como empresa, una de las cosas que hemos sido súper claros de qué tanto cuál es la expectativa de uso de AI y cuánto nos entusiasma. Y hemos sido mucho más tajantes con qué es lo que tienen que estar haciendo y cómo cuestionas tus procesos. Y hemos generado espacios para que ellos creen para que ellos mismos puedan empezar a explorar cómo utilizar inteligencia artificial. ¿Cómo lo están usando internamente? O sea, dame un par de ejemplos prácticos. Mira, todas las interfaces de data que tenemos los conectamos con los distintos LLMs que existen y a través de N8N al final están conectados y es mucho más fácil de procesarlos, ¿no? Por ejemplo, hoy día si quieres preguntarle, está conectado con la parte de Intercom y podemos ver cuáles son las causas más grandes de tickets y eso te puede informar el roadmap de producto porque tú dices, oye, ¿qué es lo que más te está generando tickets? Y accionas sobre eso, ¿no? Em, Hemos hecho cosas, tal vez, no sé, conectarlos por ejemplo, una cosa que hicimos hace poco es, nosotros hacemos varios webinars, tenemos un reporte de la educación privada en México y siempre hemos querido crear más contenido, ¿no? Entonces conectamos estas distintas fuentes y hoy día en Slack, en nuestro propio Slack, puedes hacer preguntas como que, oye, ¿de qué blogs podríamos crear? ¿Qué preguntas podrías hacer? Em, y ahí también hay para poder crear como que un montón de contenido, ¿no? Claro, lo que te refieres es que tienes un repositorio de información que es difícil sin la inteligencia artificial poder tomar ideas de ello Exacto. y ahora simplemente le pides y la máquina analiza por ti y te bota a ti las respuestas. Tal cual, ¿no? Lo difícil a veces es crearlas para que sea sencillo para los demás utilizarlo. Nosotros tenemos un ingeniero que se dedica a hacer cosas en inteligencia artificial para el resto de la empresa, como un soporte hacia el Mm. resto. Yo a veces me pregunto y es, sí, cada vez más tenemos que tener que todos utilizar inteligencia artificial, pero seguramente vamos a tener que tener más como AI engineers que estén ayudando con otras cosas, ¿no? Em, pero no sé, el equipo comercial, por ejemplo, utiliza una herramienta que se llama Dio, que se conecta a todas las llamadas y que además puede leer todo lo que están poniendo en WhatsApp y sugerir unas cosas, predecir qué tanta probabilidad de cierre hay de algún cliente y demás. Pero así, no sé, hay o sea, Y miles de van a seguir ejemplos surgiendo todos los que días. te puedo decir de que usa el equipo que uso yo. Em, pero para mí la clave, y cualquier persona que diga que esté mirando esto, es lo primero, y especialmente si son líderes, tienen que los líderes empezar a utilizar inteligencia artificial
y enseñar o sea, predicar con el ejemplo, ¿no? Porque difícil creerle a alguien que al final no lo está utilizando en su día a día, ¿no? Y lo que yo diría es, oye, ¿qué tanto estos líderes en la empresa lo están utilizando para su día a día? Y si no, se tienen que empezar a lanzar. Y si no lo hacen, lo que yo creo es que van a ser menos productivos en el tiempo y la consecuencia es que probablemente los tengas que sacar, ¿no? O sea, a ver, esto es medio radical, ¿no? Y lo que tienes que hacer Adapt or es... die. Sí, yo creo que eso es una realidad porque la diferencia en productividad será abismal, ¿no? No sé, Estaba escuchando, por ejemplo, en líneas a educación, a esta empresa que se llama Síntesis, ¿no? Que son estos cursos para niños, una empresa digital. Elon Musk es inversionista. Y escuché recientemente de que han dejado de usar profesores humanos y ha sido reemplazado por la inteligencia artificial que interactúa con muchísimos niños en tiempo real, ¿no? claro. Y es mucho más eficiente y aparentemente los NPS, o sea, los niños les gusta más. No, y creo que hay un montón de industrias que se van a cambiar por completo a través de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, a ver, yo no creo que yo sea alguien que está muy metido en el tema y que sepa decir como que, oye, hacia acá va o hacia allá va y demás y ver tendencias. Lo que sí sé es que yo como CEO tengo que dar el ejemplo de uso y de importancia de esto, ¿no? Hacia abajo en la empresa. Lo desglosas por rol, o sea, esta área o este rol específico, tienes el mandato de ahora aprender a usar esta herramienta o resolver este problema con inteligencia artificial, o sea, lo has desmenuzado por rol o área. No, lo que creo que debemos hacer es facilitar el proceso para que ellos definan qué cosas tienen que utilizar. Te pongo tal vez lo que hemos hecho nosotros es, primero hicimos una hackathon para como que, primero era como que más soft, oye, mira todo lo que puede hacer la inteligencia artificial, lo hicimos a nivel empresa y demás. Juguemos juntos, Sí. básicamente. Después, y creo que la gente vio el valor como que, y con pequeñas cosas decían, oye, man, ya, como que hay cosas bien chéveres y empecemos a probar con estas herramientas, ¿no? Después, yo creo que ya estamos en una etapa donde estamos repitiendo bastante el mensaje de la importancia de hacer esto y hoy día estamos haciendo como que hackatones ya puntuales con necesidades que tiene cada equipo y pensar juntos en cómo podemos implementar soluciones para esos problemas que van detectando y lo que está pasando hoy día, que es más importante, es que cada equipo va trayendo ideas de qué cosas pueden implementar. O sea, lo que no debería ser es que, oye, los jefes dicen cómo se va a utilizar la inteligencia Ujú. artificial en la empresa. Eso, al final, de nuevo, no escala, ¿no? Pero es como cómo empoderas a las distintas personas en los distintos puestos para que ellos puedan definir cuál es la forma y qué herramientas quieren utilizar y que exploren y se lancen a explorar, ¿no? En nuestro equipo ahora trajeron, oye, tenemos un equipo de prospección, oye, empezaron a explorar con herramientas que hacen llamadas en frío como a través de AI, ¿no? Y eso seguramente va a llevar a que sean mucho más productivos. Ese caso puede ser que no funcione en el corto plazo porque tal vez hay temas de voz que todavía no está ahí, pero en 6 meses por ahí que sí, ¿no? Mencionaste hace un momento el tema de inversionistas, que has hablado con muchos. Levantaste ahora recientemente, hace unos meses, la serie A, 12 millones. Ujú. ¿Por qué sientes que necesitabas esos 12 millones? Sí, mira, em, a ver, yo en verdad, y creo esto, al final levantando más dinero lo que teníamos era para poder acelerar el desarrollo de producto en muchos casos y también invertir más en crecer más rápido, ¿no? Entonces esas dos cosas fueron parte de lo que nos motivó a levantar una ronda. En realidad, y siéndote transparente de cómo se dio la ronda es chistoso, pero las dos veces, tres en realidad, nosotros, y acá esto no lo he contado tanto, pero levantamos una primera ronda de 5, después hicimos un extension, ¿no? De $1 millón y después levantamos 11, ¿no? Yo, como no habíamos anunciado, lo junté los dos. Pero en las tres ocasiones no salimos a levantar capital, ¿no? Nos llegó interés de manera proactivo y ahí nos dimos cuenta, oye, vale la pena esta ilusión para poder crecer más rápido, para poder invertir más en producto y la respuesta fue sí, ¿no? En todos los casos, ¿no? Em, a veces te llegan y te distraen con, oye, levantar capital, también tienes que saber, oye, estoy con las métricas para poder levantar capital, ¿no? Estoy con el crecimiento que me permite levantar capital, es un buen momento, etcétera. Y tuvimos la suerte de que, a ver,
En este caso, nosotros teníamos planeado, terminamos levantando la ronda, iniciamos el proceso en julio y en verdad nos demoró el term sheet, casi que iniciamos con un term sheet, y si quieres te Julio cuento, 2024. 2024, sí, y casi que iniciamos con un term sheet. Y ahí también creo que lo importante de cómo levantar una ronda de capital es, tienes que prepararte y como que, tipo, pintar o armar la cancha para que te salga y te salga fácil, ¿no? Hablemos de eso, o Em, sea, ya, nos están escuchando de todas maneras algunas personas que tienen esta visión de crear una startup, un negocio que puede claro. crecer rápido y a un tamaño muy grande. ¿Qué consejo le das a esas personas que recién están embarcando en el proceso de hablar con inversionistas y recaudar capital en líneas a tal vez las métricas importantes que tienes que mostrar y cómo también determinar cuánta plata recaudar y qué es lógico? Sí. Mira, lo que te diría, a ver, si quieres vamos por partes. Para mí el proceso y la mejor manera es desarrollar las relaciones que te permitan después levantar el capital, ¿no? Em, ¿Qué nos sirvió un poco en el seed round? Y el seed round yo pensé que iba a ser muy distinto a la serie A, porque fue en un contexto donde el mercado estaba así loco y demás, y no fue tan distinto como el manejo de relaciones, sí fue mucho más numérico, pero no fue tan distinto. A ver, en el seed round lo bueno fue que, oye, habíamos armado, como que le habíamos había ciertos VCs que sabían que estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, sabíamos que teníamos interés, habíamos tenido primeras llamadas y habíamos notado el interés, ¿no? Y fue un lujo poder empezar. Nosotros empezamos, inclusive, y creo que lo dije la vez pasada, Kasek nos hace una oferta sin ver un PowerPoint y nunca vieron el PowerPoint en el seed round. Em, y eso nos permitió a nosotros como llevar un proceso súper corto y en un proceso de una semana tener todos los term sheets y todas las cartas y poder negociar ¿Qué correctamente. crees que vieron? A ver, creo que vieron trayectoria de mis socios y mía, y vieron un mercado que era interesante, ¿no? Al final, a ver, Mateo venía de estar bastante temprano en una startup bastante exitosa, que fue RapidSOS. Gonzalo había estado en otra startup bastante exitosa relativamente temprano, que es Affirm, que él Mm. estuvo hasta la IPO. Y en mi caso creo que había hecho cosas interesantes antes. Yo era el menos brandeado, digamos. Ellos son, y yo me burlo, Bueno, Stanford es buen branding, ¿ah? buen branding, pero ellos son como, Vale y yo somos en el espectro de como perfectitos. Vale y yo como que tenemos carreras menos típicas, y Sí. Gonzalo y Mateo fueron a Yale y Columbia y después se fueron a Investment Banking, Tú consultoría, y casi fuiste después, futbolista. sí, lo mío es distinto. Vale estudió diseño industrial en la Católica, como somos un perfil un poco más atípico, ¿no? Em, pero a ver, esas credenciales ayudan. Em, Después, cuando empezamos a negociar, tener el interés de un fondo Tier 1, ¿no? Kasek es un Tier 1 a nivel global, ni siquiera te diría Latinoamérica. Latinoamérica es sin duda probablemente el más reconocido, pero en todos los demás lugares lo reconocen. En ese momento LATAM estaba hot, entonces eso ayudó, ¿no? Pero al final era una relación que la veníamos, como te dije, hablando desde antes, desde noviembre creo. Y en el caso de la Serie A, lo que nos terminó funcionando súper bien es, después de la Seed Round, Reach nos ofrece, Reach es un fondo de educación, ya habían invertido $250,000, y al año y medio, cuando más o menos empiezan a haber indicadores de que nos está yendo bien, que es después de que yo vengo a hablar acá contigo y demás, nos ofrece invertir $1 millón, ¿no? Al mismo valuation anterior y demás, y dijimos, ¿sabes qué? Oye, la opcionalidad de tener este dinero adicional para estar en una mejor posición para la Serie A nos interesa. Nos gustó mucho que Rich confíe en ese momento en nosotros y nos encantó trabajar con ellos, ¿no? Y en el proceso yo sabía que lógicamente ellos iban a querer crecer la proporción de el porcentaje que tenían. Me sientan, literalmente yo les dije, oye, no quiero hablar nada de fundraising hasta que termine la temporada alta comercial. Me acuerdo, la temporada alta comercial, o el último viaje que teníamos, terminar el 20 de junio. Y el 20 de junio me citaron para hablar y me dijeron, oye, queremos hacer la Serie A, hagamos el proceso, ¿no? Cuando un fondo te dice eso, y un fondo que es inversor actual, yo siento que las chances son bastante altas, ¿no? De que se vaya a dar. Entonces,
traté de patearlo la mayor cantidad de tiempo para poder prepararnos de la mejor manera. Empezamos algunas conversaciones, pero muy como seleccionadas. No creo que hablamos con más de 10 fondos, si eso. Em, y literalmente fuimos a San Francisco a hacer el pitch al equipo Rich, que ya nos conocía bastante bien, y ese día nos dieron, o sea, nos dieron la oferta, ¿no? Entonces fue un proceso bien rápido y después obviamente negocias con Pero ciertas cosas y lo demás. importante, o sea, lo que saco de lo que estás diciendo es de que no estaban desesperados. Y creo que eso, o sea, sí, buen timing en el mercado, buenas relaciones, ya se venía cocinando a lo largo de meses de que probablemente iban a querer invertir, pero tal vez a diferencia de otras personas que yo veo online o que tal vez te topas en un evento o lo que sea, o sea, se ven desesperados, ¿no? Porque saben de que si no recaudan la siguiente ronda, su negocio tiene 3 a 6 meses de vida y el inversionista que es inteligente, lo va a notar muy rápido. Mira, un inversor no quiere mandarte, tipo, no quiere ser tu salvavidas, ¿no? Exacto. Ese no es el rol, quieren ayudarte a crecer más rápido, Quieren ¿no? sumarse a este rocket ship. Tal cual, ¿no? Entonces, lo primero, ¿no? Primero tienes que tener como indicadores de que esta vaina va para arriba y que Claro. ya la estás haciendo, ¿no? Y a eso, como que venderles la idea de, oye, métele más leña al fuego, ¿no? En esencia. Y a eso tienes que manejar relaciones bien, pero em, lo más importante es poder tener las métricas que acompañan el negocio. Y después todo lo que yo estoy diciéndote es como icing on the cake, ¿no? O sea, no ¿Qué es métricas crees que ellos valoran? O sea, ese CACA, el TV, los unit economics, el burn rate, o sea, cuánto dinero estás quemando cada mes. todo eso y o sea, yo te diría los márgenes. O sea, al final casi que márgenes, revenue y velocidad de crecimiento, ¿no? Ujú. Que nosotros teníamos números muy buenos en todo, en particular en la velocidad de crecimiento, ¿no? Porque al final Eh, del día cualquier inversión es ganancia futuro traída al valor al presente, valor, ¿no? tal cual. Y esa es la manera que te evalúan, ¿no? A ver, yo no juego este juego de startups, de recaudar rondas. Yo hago un negocio más bootstrap, más a la tradicional, pero si fuese a empezar una startup, una duda que yo tendría es cuánto estoy dispuesto a diluirme, Ujú. ¿no? Tienes 3 socios, aparte de ti, tienes de nuevo todos tus inversionistas, ya estás jugando el juego de las rondas. ¿Cómo, cómo mides eso? ¿Cómo tomas la decisión sobre cuánto diluirte y cuánto tal vez control perder del negocio? Mira, para mí al final del día, y control y ownership son dos cosas Claro, distintas al final del día, porque por ejemplo, control se define más por el board. el board y ownership por porcentajes que tienes, ¿no? Yo lo pienso y al final del día esto es binario, ¿no? Y tal vez no es tan binario, pero lo pienso bastante como, oye, yo quiero hacer algo más grande Claro. y estoy dispuesto a ceder más y casi siempre como cuando hay ciertas dudas y es como que cuál es el parámetro de lo que no estoy dispuesto a ceder, ¿no? Y lo que termina pasando es, el análisis que nosotros hicimos es cuánto dinero necesitamos, ¿no? Nos damos un poquito un extra para no estar ajustados en ningún momento. em, y después es cuánto dinero están dispuestos a pagar los inversionistas, ¿no? Y eso es un juego de, sí, múltiplos de revenue, pero al final lo que más termina definiendo ese precio es el mercado, ¿no? Que esos 12 millones, ¿en cuánto te evaluaron? Terminaron siendo como, no tengo el número en la cabeza, esto lo debería tener en la cabeza, pero es como 47 millones post-money, o Ya. algo por ahí. Pero mira, al final lo que era es cuánto estaban dispuestos a pagar los inversionistas para estar ahí. Y cuando generas competencia, normalmente están dispuestos a pagar más. Lo subimos un poco. Hmm. En las dos rondas no hemos tomado la oferta más alta, ¿no? Hemos optimizado no por valuation, sino por valor y quiénes son los que más generan valor dentro de la empresa, ¿no? Entonces, para mí eso es al final lo que tienes que terminar pensando en qué es lo que genera más valor a largo plazo, porque estás en un juego a largo plazo, ¿no? Por el lado mental, o sea, ¿crees que en base a tu propia experiencia tienes alguna conclusión de el mindset que es requerido para abarcar en este proceso? Sí, tienes que estar medio loco, De esa todas vaina de maneras. todas maneras. Em, a ver,
¿Cuáles son las probabilidades de...? Yo estoy convencido de que con Cometa voy a crear la empresa más importante de educación en América Latina y hasta, tipo, hay días que digo, puta, esta va tiene que ser para el mundo, ¿no? Entonces me la creo y estoy convencido de algo que es poco probable, pero te la tienes que creer un poco para pasar los momentos complejos que, a ver, Ujú. que viví al inicio y demás. Si no estás y no tienes esa idea de algo que es improbable y te la crees, creo que es difícil como realmente poder lograrla. Entonces, tienes que ser un poco soñador, también aterrizado para ejecutar, ¿no? ¿Cuál ha sido un momento en el cual crees que perdiste esa creencia Mira, nunca la perdí. Hay momentos en los que, o de mayor duda, ¿no? sí, y probablemente fue, a ver, cuando teníamos como 4 colegios y salir a presentarle al equipo y tenemos que llegar a 70, se me acuerdo que se me marcó y me acuerdo haber pensado ese día y en paralelo, esto era el inicio, como que inicio, ya entonces el producto no estaba como al nivel, estábamos teniendo problemas de facturación y demás, o sea, en el producto, y yo decía, "Da la puta madre, tenemos 4 colegios y es un dolor, o sea, de cabeza, cómo vamos a llegar a 70 tanto del producto, de go-to-market, de todo, y es como salir a presentarle al equipo, pero al final del día yo sí confiaba en la gente que estaba alrededor nuestra, mía y demás, para poder sacarla adelante, ¿no? Entonces, sí son momentos como que de, tipo, push y creértela y no pensártela tanto, ¿no? Hay momentos en los que no, simplemente no tienes que pensártela tanto. Tienes que saber. Es más confiar en el proceso, ¿no? Un montón de deportistas, tú que fuiste futbolista en una vida pasada, hablan de eso, ¿no? De como que trust the process, ¿no? Tú escuchas a LeBron James o a Tom Brady o a Cristiano Ronaldo, etcétera, y ellos básicamente es como tienen ya todo su año planificado, qué van a hacer, cómo van a entrenar, qué van a comer, etcétera, etcétera, y es como ya, o sea, que las fichas caigan donde caigan, yo simplemente puedo confiar en lo que está en mi control, como tú mencionabas anteriormente, y es confiar en que estás tomando las acciones correctas en el día a día, complementado por esa locura de que crees, ¿no? Tal cual. Y es como, ¿cómo dejas que los inputs, o sea, de afuera, que son distracciones, que no controlas y demás, te informen, pero no te desesperen, ¿no? O sea, yo al inicio estaba mucho más obsesionado con la competencia, al inicio estaba mucho más obsesionado con tonteritas que salían ahí que parecían silver bullets y demás. Y es como estás a tu punto, enfocado en el proceso y crees en el proceso para poder lograr los resultados que necesitas lograr, ¿no? Sí. Muchas veces nos dejamos influenciar, por ejemplo, por lo que hace otra empresa, y de la nada pasan 6 meses y esa empresa ya ni siquiera existe. Tal cual, Y por un mes no te los quitabas de la cabeza. tal cual. Y eso me ha pasado un montón. O sea, no te imaginas la cantidad de veces que es como cada vez menos, ¿ya? Como ahora creo que soy y entiendo mucho más, como está bueno mirar al costado y cada vez más siento que los demás juegan catch up y eso es bravazo. O sea, yo ya me siento que, o sea, y que estamos un paso adelante y cada vez siento, tampoco quiero ser arrogante, ¿no? Pero cada vez siento como que menos esa necesidad de estar como mirando mis costados cada vez que doy un paso para adelante, ¿no? Quiero acabar la conversación hablando de algo que creo que es de valor para mí y por ende creo que va a ser valor para la audiencia, que es cómo has cambiado en cómo operas tu día a día, tu rutina, tu estilo de vida en este proceso de emprender. Porque ya ahora sí, mucha más responsabilidad que antes, mucho más colaboradores, más dinero de inversionistas. Eso significa más estrés, ¿no? Mira, ¿Cómo te manejas? ¿Cómo te mantienes? Si bien quieres mantener ese nivel de locura en confiar de que van a lograr algo muy grande, luego cómo te mantienes mentalmente sano. sí, mira, lo primero y que sí fue un cambio para mí es, y hay creo que hay mentalidades que te sirven al inicio que no te sirven después. La mentalidad que te sirve al inicio es una mentalidad de push, push, push y cómo lo hago para sacarlo, qué tengo que hacer yo para que Y nuevo, pueda nuevo, lograr. nuevo, todo es nuevo, hagamos cosas nuevas, pero ahora tal vez tenías que hacer cosas aburridas de manera repetitiva, en Claro, parte. cómo pones procesos que
empoderan a otra gente para que puedan tener el impacto de una manera más escalable, ¿no? Si yo sigo siendo el tipo que le va escribiendo y va networking alrededor para conseguir más dueños de colegios que me hablen, esa vaina no va a escalar y yo por consecuencia no voy a escalar, ¿no? Entonces, ¿cómo le doy esas herramientas que yo detecté o esos procesos, esas cosas que vi que funcionan al resto del equipo de una manera estructurada para que pueda escalar pasado a mí, ¿no? Entonces, eso es una parte en como, oye, ¿cómo te vuelves un multiplicador? Que ya iba pasando hace un tiempo de cómo te vuelves un multiplicador versus netamente un ejecutor. Y es algo, ¿Cómo ordenas tu semana o mes para eso? O sea, en cuanto a las tareas, reuniones, día a día. sí, mira, tengo varias reuniones que son como con el equipo, tenemos una reunión que es con el equipo de liderazgo y casi todas las cosas de la semana de liderazgo se van a ver ahí, es una reunión de 1 hora y media, un poquito más creo. Y tenemos una reunión de Go-to-Market que es más amplia, donde trae a todos los líderes de Go-to-Market, que no necesariamente son todos los líderes de la empresa tampoco, a esa reunión. Entonces, esas son dos como que reuniones donde tratamos de meter la mayor cantidad de temas a discutir Semanales. semanales, ¿no? Em, Después, lo que yo te diría que ha ido evolucionando es y es curioso, al principio yo estaba metido en cada venta, estaba metido en cada proceso, te dije a Account Executive que hacía todo. Después pasé a viajar con el equipo y ser más como un ponente que va a los eventos. Y hoy día ya ni eso, y es como que trato de pensar en cómo puedo generar em, canales que multipliquen el efecto del equipo en distintas áreas, ¿no? Está viendo Entonces, la máquina, ¿no? En inglés siempre he escuchado esta frase de working in the business versus on the business, ¿no? ujú, Working in the business en la empresa es un poco lo que escribías antes, ¿no? Que tú eras el vendedor, tú eres quien tenía todas las reuniones, estabas apagando incendios todo el día, versus ahora tal vez estás trabajando sobre la empresa, donde ya estás viendo toda la maquinaria, cómo funciona y haciendo pequeños tweaks para que escale sin ti. sí, y ojo que tengo que ser selectivo, y esto es difícil para mí, en qué me meto, ¿no? Porque te pongo un ejemplo, tontería, ¿no? Pero, oye, veo una queja de un cliente y a veces me puedo meter, ¿no? Y termino generando mucho más problemas yo metiéndome en eso porque le quito el poder a la persona que está encargada de manejar esa relación, ¿no? Entonces, es contraintuitivo para mí ver una queja y no como que meterme, ¿no? También tengo que empezar a hacer, y esto ya lo vengo haciendo, ser un poco más balanceado. Yo soy una persona que puedo trabajar 18 horas al día y meterle, y no todo el mundo es así. Y termino quemando a gente si yo me meto a estar como intenciando con mensajes a las 9 de la noche, 11 de la noche y demás, que a veces se me vienen a la mente. Entonces, son tonterías que estoy cambiando. Tonterías no, pero son cosas importantes que le dan balance de vida a los demás. Programar mensajes, como que gestionarme con cosas distintas. Entonces, para mí sí ha sido un cambio bien grande en pensar en, oye, ya esto es una máquina y cómo hago que funcione sin mí y cómo hago para no quemar a la gente y pensar en cosas más estructurales, cómo hacemos para que los managers sean mejores managers, no sé, cómo hacemos para que el equipo comercial tenga un impacto exponencial, que no necesitamos crecer con, no sé, metiendo a 10 personas más, sino cómo hacemos que sean mejores en los que hacen y por consecuencia no necesitemos más y demás, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa cuando hay eh, un debate con tus socios? ¿Cómo se suele resolver eso? mira, creo que somos bastante confrontacionales, entonces vamos directo y lo interesante es que al ser cuatro, casi siempre cuando yo digo una pachotada me ubican al toque, Hay ¿no? varios ojos Y ahora. sí, o sea, al final eso ha estado bueno y muchas veces esas conversaciones no se dan son menos las conversaciones que se dan a niveles fundadores que creo que la gente piensa, ¿no? Al final se dan o sea, oye, la conversación de Go-to-Market que se vea en el grupo que ve Go-to-Market, la conversación de Ops que se vea en el grupo que ve Ops, ¿no? Y los planes grandes han visto una reunión previa al inicio del año o al Sí, final del año anterior. o sea, yo me meto a la parte de OKR, si estoy en desacuerdo en algo lo levanto y ya si es que lo puedo ver con alguien específico, ¿no? Pero es también chévere ver, y esto lo empiezo a ver ahora, y a mí me genera demasiada ilusión, que es ver cómo gente en la empresa empieza a operar con mucho más autonomía. Porque es chévere para la persona y es lo más impactante para el negocio. Y a ti te relaja de todas maneras. Sientes que o me puedo ir una semana y la cosa va a seguir creciendo.
Eso es tipo lo más increíble y que creo que ya cada vez estamos ahí, ¿no? O sea, obviamente hay un impacto de que yo me meta, de que Gonzalo, Mateo, Vale se metan a cosas concretas, pero lo ideal es que cada vez somos menos indispensables, ¿no? Y que tengan objetivos claros también, creo que es algo que he aprendido, ¿no? De tampoco le puedes dar 5 grandes objetivos a cada rol porque de ahí se vuelve bien difícil no solo monitorearlo, sino que obviamente también consigan resultados, ¿no? Peter Thiel, bueno, famoso primer inversionista de Facebook, cofundador de PayPal, de Palantir, etcétera, a ejecutivos cracks como Elon Musk, entre otros, les ponía un objetivo. Es como que solo tienes una cosa, un KPI, optimícese a eso, y si le hablas de cualquier otra cosa, no Es te hablaba, ruido, te sí. ignoraba. Lo otro que es importante es qué aplaudes y qué Mm, incentivo generas, ¿no? Creo que es Charlie Munger que dice, y mi socio le encanta repetir eso, pero show me the incentives and show you the outcome, o sea, enséñame el incentivo y te cuento el resultado, ¿no? Y eso es muy verdad, ¿no? ujú. Entonces, o sea, alinear todos los incentivos de la mejor manera y eso también incluye como que, oye, ¿qué aplaudes en la reunión cada semana, ¿no? Entonces, Es un eso gran es punto, otra sí. cosa que me parece súper, súper importante, ¿no? Quiero hacer una dinámica que hicimos la última vez que conversamos. Vamos a ver si tus respuestas cambian un poco. Cuando piensas en la palabra exitoso o exitosa, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente? Creo que te voy a repetir lo mismo. No sé si lo dije la otra vez, pero mi ejemplo es que en este contexto lo pienso mucho de empresarial y es lo primero que se me ha venido a la mente y probablemente es mi abuelo que tuvo una imagen de un empresario bastante exitoso y que además le movía mucho el impacto, ¿no? Entonces poder conocerlo de cerca veía como que, oye, cómo el impacto es importante y cómo él vivía el impacto que generaba. Entonces te diría que en empresario exitoso y haber tenido una persona como con tanto éxito cercano mío es lo primero que me viene a la mente y además es parte de lo que me motiva a mí a pensar que, puta, la locura de que sí lo puedo hacer porque vi a alguien en mi Claro, familia que lo hizo, ¿no? me encanta. ¿Qué es algo que tú crees que es cierto, que otras personas dirían que estás loco por creer? Yo creo que con tecnología podemos hacer cosas grandes e interesantes en América Latina y lo puedo hacer siendo peruano, ¿no? Creo que no hay muchos ejemplos y me pasa bastante. Me pasaba más antes que, no sé, veo un pata mío y me dice, oye, como que me tantean de como que huevero, como que si estás haciendo algo nada que ver em, por estar apostando en una industria no tradicional, ¿no? Es como que, oye, que estás jugando a ser emprendedor, ¿no? Ya me pasa menos, creo que hay como que ciertas validaciones de lo que he ido construyendo, pero siempre creo que he sido alguien que ha apostado en tecnología. Oportunidades de negocio que recomendarías a un amigo o familiar. Métanse a ver AI en cómo va a cambiar su día a día y a partir de ahí pueden salir un montón de cosas, ¿no? Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería? Elon Musk me da un montón de interés, pero siento que me mandaría a la mierda. Como que siento que es un tipo que se aburriría de mí a los 30 segundos, entonces no sé qué tanto duraría ese café. Eh, Como que ese es un personaje que me parece interesante. Eh, y nada, como que creo que sí hay figuras históricas que me dan demasiada curiosidad. Me encantaría puta, entender algunos como, no sé, locos que, o sea, no sé, a Ismael Guzmán me encantaría entender qué pensaba ese tipo, ¿no? Como que hay cosas que yo digo, oye, ¿cómo puede haber gente tan desastrosa en este mundo? Eh, pero te diría, y esto medio repetitivo, y siempre lo pensé como que me encantaría conocer a mi abuelo de esta edad, ¿no? Mm, Eso me parece como chévere, tratar de entender, o sea, tener una conversación un poco más madura con él que no pude tener porque era bien chiquillo, ¿no? ujú. No, me gusta, buena respuesta. Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar. Te puedo decir una mala recomendación que me dieron a mí. Me dijeron contrata un CTO y, a ver, como que en el tiempo una de las cosas que me di cuenta es al inicio de emprendimiento, ¿no? Como no tienes que no tienes que tener como que el stack de la gente C-level armada desde el día cero. Creo que puedes ir armando a gente y crecer, hacer a gente crecer, ¿no? Y yo creo mucho más en esa filosofía de traer a la gente correcta y hacerlas crecer en el tiempo, ¿no? Mejor compra de $100 o menos. De $100 o menos. Un poquito más alta de $100, whoop, soy totalmente adicto, pero eso es un poquito más alta de $100. ¿Cómo está el sleep score? Ayer me costó, me pusiste nervioso. Eh,
Sí, esa te diría que se lo compré a toda mi familia. ¿Ah, Tengo toda sí? mi familia medida. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado? Mira, volver a hacer deporte y dormir bien. Este, y trato de ser Es el como 90% de la ecuación, creo. mantener como esa vena. Cuando dejé de hacer deporte, hubo un momento en el que era como que a chambear más y no pensaba tan claro y demás. Ahora estoy tratando de ser más estricto con cuánto duermo, y la verdad que creo que te hace una diferencia en pensar más claro, manejarte mejor y demás, ¿no? Otra cosa que un profesor mío una vez me dijo es: busy is the new stupid, y yo trato de no ser estúpido. Ujú. Entonces, eso me ha costado porque O paro sea, la repleto. diferencia entre ocupado versus productivo, ¿no? O Exacto. eficaz. Sí. Y darte tiempo para poder pensar, a veces eso es más importante que ejecutar. Eso me cuesta mucho, pero trato de siempre pensar en como que cómo genero espacio para las cosas que realmente importan. Libro, ¿qué más has recomendado? Mira, antes el típico decía Hard Thing About Hard Things. La verdad que nunca más lo volví a leer, lo leía como que te da una idea. No lo estoy recomendando recientemente. Uno que dije la otra vez, creo que era Why Nations Fail, ¿no? Y pensar en como que qué es lo que hace que uno tenga éxito y demás. Es una recomendación que he hecho, pero últimamente lo que más le recomiendo a la gente es podcasts específicos que me hacen pensar en ellos como que para que puedan hacer cosas mejor. Y sigo como que yo he sido fan de Harry Stevens y nada, eso lo comparto bastante. Película, ¿qué más has recomendado? Soy más de series, pero a ver, ¿qué serie me ha encantado recientemente? Severance, me pareció bien divertida. Me encanta Ted Lasso. Me parece estúpida, pero como con cosas de liderazgo y como que me hacía irme a dormir feliz, ¿no? Claro. Entonces, Ted Lasso es una que recomiendo bastante. Y la última, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Puede ser de tiempo, dinero, energía. Pasar más tiempo con la gente que quiero, ¿no? Y con la gente que me da energía. Con la gente pasar tiempo con gente que me drena, puta, es la peor cosa que te puedes hacer, ¿no? Entonces, tratar de alejar a la gente que me drena de mí y estar con la gente que me da energía, para mí es game changer. Y si estoy con alguien que no me da energía, cuestionarme por qué y tratar, si tengo que solucionar esa relación, solucionarla, pero si no, tratar de alejar a eso. Suena bien básico, ¿no? Pero, pucha, tipo, game changer está rodeado de gente que te da energía. Me encanta, esa es nueva. La vamos a repetir en 2 años. Ya está, cada 2 años ya está. Y hay millones, millones de alumnos. Hacia eso vamos, así que espero que sí. Estamos en los pocos miles, los cientos de miles ahora y ahora toca millones. Feliz de poder apoyar mi granito de arena. No, muchísimas gracias.